Buenas tardes para todos. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a esta actividad, a este webinar. Políticas públicas, cómo transformar datos en conocimientos. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas de la Universidad de los Andes, ofrecidas por la Dirección de Educación Continua, en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Economía. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiéndonos en Zoom en el espacio de preguntas y respuestas. Si nos acompañan por Facebook Live, les pedimos nos escriban sus preguntas o comentarios en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. A propósito de este webinar, queremos compartirles que tenemos un curso sobre esta temática donde podrán conocer herramientas para la evaluación de políticas públicas en Colombia. En este momento, algunos de nuestros asesores están disponibles por si quieren conocer más sobre el curso que estamos promocionando y se puedan inscribir. Les compartimos por el chat el enlace del form para que ustedes nos dejen sus datos y un asesor así los pueda contactar. Y también les vamos a compartir la landing de este curso donde podrán conocer a profundidad el contenido, el dirigido y las temáticas que se van a desarrollar. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompañan nuestros dos panelistas que les damos la bienvenida. Ellos son Juan David Gutiérrez Rodríguez, abogado y PhD en políticas públicas. Y también nos acompaña Ginette Sofía Lozano Maturana, quien es economista, magíster en economía y aplicada y candidata a magíster en derecho. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos y los dejo con los expertos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por esta invitación y sobre todo para mí es un honor poder compartir este espacio con Juan David, con quien profeso obviamente una profunda admiración y respeto. Realmente es un honor poder estar aquí contigo en este webinar. Ginette, muchas gracias. El no. honor es mutuo y el gusto es mutuo. No, de verdad, muchísimas gracias. No, pues obviamente sin darle más largas y esperas a este webinar que yo creo que dada la coyuntura que estamos viviendo resulta ser absolutamente relevante de cara a como diversos temas que nosotros hemos tocado a lo largo, digamos, de nuestra historia. Varias cifras pues así lo demuestran y yo creo que varios de los retos que enfrentamos nosotros como economistas es precisamente el conjunto de información y cómo esa información, escasa o no según efectivamente el tema del cual nosotros quisiésemos abordar, pues obviamente trae unas ciertas sinergias que nos permiten no solamente abarcar desde el punto de vista económico, sino con ayuda obviamente de otras disciplinas, pues darle un avance o darle tal vez un ambiente mucho más disciplinario, multidisciplinar a estos aspectos, ¿no? Cada vez más siento que efectivamente cada una de las disciplinas requieren y justamente para la formulación implementación de políticas públicas, pues resulta ser absolutamente relevante que no solamente se basa en datos desde el punto de vista cuantitativo, sino también que esto requiere, digamos, otras perspectivas cualitativas que efectivamente así lo es, ¿no? Y yo sé que muchos aquí estamos cansados de hablar mucho de la pandemia y de lo que todo esto trajo consigo, pero pues justamente la pandemia nos mostró la necesidad, obviamente, de una reformulación y qué mejor que hacerlo, ya sea desde un análisis ex ante o ex post, a través de las políticas públicas y hacia dónde debemos migrar, ¿no? Seguramente habrá muchos sectores que seguramente serán
transversales a todo esto, y particularmente lo hablo, por ejemplo, lo que es educación, salud, pero que obviamente también a raíz de la pandemia y toda esta revolución digital, pues nos ha permitido construir mucho más los datos, tener mayor acceso, y de hecho ya se habla que efectivamente los datos son como la moneda de cambio hoy en día, ¿no? Que ya pues no todo es gratis, y uno podría pensar clara vez pues como que hacia dónde estamos mirando, y uno pensaría pues que los datos ahí, los datos personales juegan un rol decisivo en la materia. Entonces no sé, Juan David, justamente desde tu experiencia un poco, ¿cuáles creerías tú desde tu perspectiva que serían esos nuevos retos que enfrentamos en materia de política pública, y pues digamos que cuáles son esas discusiones transversales que considerarías tú desde tu perspectiva no deberían perderse de vista? Bueno, otra vez, muchísimas gracias, Ginette. Qué gusto estar contigo y hablar de estos temas, que tengamos además una conversación. Ustedes van a ver que hoy no tenemos diapositivas, sino que va a ser conversado. De paso, pues quienes quieran hacer preguntas, entiendo que el chat está habilitado y que al final pues vamos a poder abordarlas. Entonces, a medida que pues se les vaya ocurriendo, pues bienvenidas, sin perjuicio de que aquí tenemos como con Ginette una charla como estructurada con unas preguntas y partiendo de cuáles son esos retos transversales. Bueno, hay un primer reto y es que hay una simetría muy grande en diferentes sectores en términos de disponibilidad de datos. Entonces, el DANE hace un magnífico trabajo y tiene unas, por dar ejemplos, unas encuestas de calidad de vida que abarcan, digamos, las grandes ciudades de Colombia, que nos dan información muy precisa, digamos, de hogares, de los hogares, de las personas, de las preferencias, de su situación. Y así como tenemos, digamos, estos datos muy precisos en algunos ámbitos, particularmente gracias al DANE, tenemos unas zonas en donde realmente estamos muy mal de datos. Voy a darles un ejemplo muy concreto. En este momento tenemos un rezago de 7 años en relación con información sobre seguridad alimentaria, que para los que no están, digamos, familiarizados con el concepto de seguridad alimentaria, simplemente pues alude, tiene que ver con el acceso a alimentación saludable. Punto. Ese es, digamos, el concepto. Y resulta que Colombia, digamos, la última encuesta que tiene es del año, desde hace 7 años. Entonces, básicamente, estamos tomando decisiones de política pública parcialmente a ciegas, sin tener información actualizada sobre un tema neurálgico. Tú estabas mencionando en el comienzo la pandemia, Ginette, y pues el tema de la alimentación en la pandemia se agudizó, ¿verdad? Digamos, en muchas regiones del país, en muchas ciudades del país. Entonces, ¿cómo vamos a tomar decisiones a oscuras con información de hace 7 años? Por supuesto que hay proxies, por supuesto que hay maneras, digamos, de aproximarse, pero el Estado es capaz de tener esa información. De hecho, periódicamente tenía esas encuestas y está súper rezagado en tener una más actualizada. O sea, esas encuestas están planificadas y lo que pasa es que no se ha cumplido con la planificación. Seguramente la pandemia tuvo que ver. Pero bueno, entonces el punto para resumir es que uno de los retos transversales es que hay unas asimetrías muy grandes. En algunas áreas tenemos información muy buena, de mucha calidad, al exceso de todos, en otra todo lo contrario. Entonces, te dejo primero ese primer reto de asimetría de acceso y disponibilidad a información de calidad. Total, y coincido plenamente contigo, y es que yo creo que cada vez uno de los retos más grandes que tenemos es justamente esa actualización, ¿no? Y que muchas veces como que uno piensa, y lo analizo desde la perspectiva que he trabajado mucho en términos digamos, en temas de primera infancia, donde justamente eso es uno de los grandes retos en el seguimiento de estas políticas públicas, ¿no? Es decir, si nosotros establecemos algún tipo de programa, proyecto que busque incentivar justamente cuál es esta ayuda que se le debe dar digamos, a los niños entre 0 y 5 años, por ejemplo, pues lastimosamente el acceso a los datos es algo que es muy limitado, y pues que cuando lo hay, pues está desactualizado. Y en eso, pues yo creo que es una tarea bastante ardua. Y desde el otro punto de vista, que también es un ejercicio bastante interesante, es cuando ya tenemos un exceso de datos. Y pienso, por ejemplo, en los recientes indicadores en pobreza multidimensional, donde cada vez hay un ejercicio, por lo menos desde Colombia, mucho más juicioso, por mencionarlo, o pues por catalogarlo de alguna u otra manera, y es precisamente qué hacemos con ese volumen de datos.
Primero, por un lado, cuando tenemos muy pocos y cuando tenemos muchos, ¿qué hacemos con ese conjunto de información? ¿Cómo podemos efectivamente depurar, pues por un lado, y saber establecer cuáles son esos datos que nos sirven para la correcta identificación del problema que queremos atacar? Y Sí. muchas veces esa identificación yo creo que parte no solamente desde el ejercicio de los datos, de cuál es el conjunto de datos que tenemos, las diferentes variables, sino que eso también me lo puede dar otras disciplinas de cara a cuál como justamente pueda ser, digamos, el objetivo aterrizar. Mm, Creo mm. que a grandes rasgos eso es bastante relevante, ¿no? Bueno, yo creo que vale la pena que nos pongamos, digamos, los lentes digamos, de un mapa de la política pública que es muy útil a pesar de que es simplemente un modelo ideal, y es el ciclo de las políticas públicas. Entonces, en el ciclo de las políticas públicas, que esto es un modelo absolutamente ideal, con todos los problemas que tiene el modelo, pero también con todas sus ventajas de simplificación para entender, tenemos un ciclo que mm, comienza con la entrada en la agenda del gobierno de un problema, sigue después de que el gobierno decide que algo es un problema, quiero abordarlo, entonces voy a formular alternativas. ¿Cómo las formulo? Necesito un diagnóstico, necesito entender las causas y las consecuencias del problema, su dimensión, necesito formular alternativas. Ojalá yo además sea tan juicioso que pueda tener unos criterios de evaluación de esas alternativas para poder priorizar y recomendar qué es lo mejor que puedo hacer dadas las restricciones que tengo. Después de eso, ojalá mis alternativas estén diseñadas de tal manera que la información digamos, para hacer posterior evaluación se recoja desde un comienzo, es decir, que por diseño la alternativa de política pública genere información a través del monitoreo para que al final del día yo tenga la línea de base, la información generada durante el monitoreo y la final para poder hacer una buena evaluación. Entonces, el Estado, en términos de los tomadores de decisiones, necesitan buena información en todas las etapas, ¿verdad? Para definir qué es un problema, para entender el problema, para diagnosticarlo, para formular alternativas, para implementar y monitorear y para evaluar. Entonces, dado eso, ciertamente la pregunta ya no es simplemente de acceso, como estábamos hablando en un comienzo, sino de capacidad para procesar. Y la pregunta es si nosotros queremos entidades especializadas para procesar datos, o si lo que queremos es que además de esas entidades especializadas, como puede ser el DANE, pero como también puede ser otras, como en otros ámbitos, el IGAC, por ejemplo. Universidades incluso, ¿no? Bueno, Creo que universidades sí que queremos, es más bien que todas las entidades públicas que tomen decisiones de política pública tengan capacidad de procesamiento de datos. Entonces, digamos, eso es algo que yo me pregunto muchísimo, no solo a nivel nacional, sino sobre todo a nivel subnacional. Nosotros tenemos un país descentralizado política, administrativa y fiscalmente, y puede que las grandes ciudades puedan tener equipos muy juiciosos en las secretarías de planeación o en las secretarías, digamos, del respectivo sector de educación, de salud y demás. Pero ¿y qué pasa con los departamentos más pobres o con los municipios, los 800 municipios de menor recursos? Allá también hay que tomar decisiones informadas, en evidencia, de alguna manera, en datos. ¿Cómo estamos en capacidad de procesar esos datos para poder saber qué hacer? Porque el dato así puro primario, pues es una analogía que suena muy tonta, es como un diamante en bruto, pero todavía no es el diamante. Todavía no. Hay que pulirlo, ¿verdad? Hay que procesarlo. Los economistas y los demás que trabajamos con datos sí que sabemos la importancia de limpiar una base de datos, de que la base de datos esté bien. Y esa es una gran pregunta. ¿Estamos más allá de ciertas entidades como el DANE, el DNP o determinadas organizaciones por fuera del Estado como las universidades? Más allá de eso, ¿dónde hay capacidad de procesar datos? Eso es un punto muy importante. El otro punto muy importante ciertamente tiene que ver con las, digamos, nuevas tecnologías que están al alcance de los gobiernos para procesar grandes volúmenes de datos. Digamos, particularmente si estamos hablando de Big Data, pues no nos queda más remedio que ojalá tener instrumentos, digamos, que incluyan inteligencia artificial para realmente poder, perdón la expresión, pero eso es la que se usa, explotar los datos, sacar valor agregado de esos datos. Y esa es otra pregunta que yo me hago respecto del Estado colombiano. O sea, el Estado colombiano recibe mucha información
produce mucha información por su operación y no es que tenga que ser un esfuerzo para producir la información, es que por su funcionamiento se genera la información. ¿Qué tanto el Estado colombiano está aprovechando esa información para sacarle valor, para generar valor público a partir de esa información? Bueno, obviamente, si hacer estadística descriptiva e inferencial puede ser difícil en algunos lugares, imagínense cómo será difícil, por ejemplo, poder tener acceso a herramientas de inteligencia artificial y usarlas para darle valor hasta Big Data. Bueno, es más difícil, pero sigue siendo un reto muy importante en Colombia. De pronto más tarde podemos hablar un poquito más de eso, porque ya me hablé mucho, Ginette. No, está perfecto. Y me parece súper interesante lo que tú mencionas y es, digamos, dos puntos y es justamente cuando tenemos este tipo de situaciones en las cuales las grandes ciudades o los grandes centros de pensamiento tienen la capacidad, y eso que es bastante restringida esa capacidad desde el punto de vista técnico y humano, para procesar, para analizar estos datos y a partir de ello, pues justamente formular recomendaciones o evaluar posteriormente, pues también está, digamos, del otro lado, estas regiones que efectivamente por diversos factores históricos, políticos, etcétera, etcétera, pues no tienen estas mismas capacidades y es donde uno dice qué tan sesgadas pueden estar justamente esos datos, porque muchas veces uno puede hacer es el escenario en el cual tengo mi contrafactual y va a ser mi contrafactual, cuál es el correcto contrafactual que yo debería tener, o si es un imaginario y a partir de ese imaginario o justamente de alguna aproximación que me dé a mí sobre ese contrafactual, realmente esos datos podrían estar efectivamente midiendo lo que es, o estoy de entrada dándole un sesgo que podría más adelante traducirse en una incorrecta, o no más bien incorrecta, ineficiente formulación de política pública. Y lo que tú dices, eso no es, y probablemente no es solamente una discusión colombiana, podremos tener otros ejemplos afuera que efectivamente uno podría mencionar que tuviesen un problema muy similar. Y lo otro que también me llama particularmente la atención y frente a lo que mencionabas en estos temas de los sesgos que se puedan crear a partir de esto, digamos, desde la coyuntura nacional y subregional, pues uno pensaría cuál es obviamente ese tema del Big Data y que tanto se habla del Big Data, ¿no? Porque gran parte, y yo estoy segura que muchas veces cuando uno quiere hacer alusión a estos temas y piensa es, mire, pues puede ser un conjunto grandísimo y pues Big no podemos saber y cuantificar cuánto es, pero realmente qué estamos haciendo con ellos cuando, digamos, una de las definiciones es volver y efectivamente transformar estos datos en conocimiento, valor económico y social, ¿no? Desde, digamos, un poco desde lo que tú consideras, ¿cuáles creen que podría ser, digamos, cómo estaría Colombia, que lo mencionábamos un poquito cuando hacíamos una retroalimentación de este webinar, y mencionabas que cuál sería, pues, justamente el rol que cumple Colombia dentro de esa gobernanza de datos públicos, a propósito de esto que hablábamos de nacional y subnacional. ¿Cómo crees que estamos un poco aquí en Colombia? Porque creo que eso es bastante disímil y podríamos hablar, Bogotá puede estar súper bien, hay unos esfuerzos muy importantes que se están haciendo en materia de TIC, pero que aún falta, ¿no? Que creo que eso es relevante resaltarlo. Bueno, hablemos de gobernanza de datos públicos, pero con una condición, Ginetti, es que me tienes que acordar de volver de hablar del tema de los sesgos, ¿vale? De una. Porque, por supuesto que puede haber sesgos por el tipo de información que se usa para decidir, así como puede haber sesgos en los modelos mismos de la información. Es decir, puede haber un sesgo, puede haber una discriminación técnica, pero también puede haber una discriminación vía la información que se está usando para digamos, predecir o, digamos, encontrar tendencias. Pero bueno, eso lo dejamos para después porque me picaste la lengua y quería hablar mucho de eso, pero ya después volvimos al tema de gobernanza de datos. Además, porque yo creo que voy a decir cosas que de pronto van a ser, pues yo no sé si controversiales, pero que de pronto en determinados ambientes Pueden generar callitos, como se dice. puede generar discusión, sí. Pero entonces, aguárdame eso porque hay que hablarlo en el momento. Volvamos al tema de la gobernanza de datos públicos. Bueno, ustedes ya escucharon que yo no soy economista. Yo soy una persona que estudió en la facultad de Derecho, estudié en la facultad de Economía porque mi maestría es en Derecho de Economía y fue en una facultad de Economía donde la hice.
y estudié en la escuela de gobierno, donde hice la doctorado en políticas públicas. Entonces ya saben que soy una persona curiosa, pero y que como que me gusta el interdisciplinario y pues ciertamente, digamos, estoy alineado con la idea de que es muy importante tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Pero aquí voy a hablar de lo cuantitativo porque tú me invitaste a hablar, digamos, de grandes volúmenes de datos, digamos, de Big Data, ¿verdad? Entonces, hablando, digamos, de la parte cuantitativa y particularmente de los grandes volúmenes de datos que genera el Estado, pero que también se generan de muchas otras maneras, yo tengo que hacer una reflexión o comenzar la reflexión desde un tema que tiene que ver con la teoría de la administración pública. En administración pública, de pronto alguien que haya estudiado ciencia política o que haya estudiado derecho, ha escuchado que existen tres grandes modelos de administración pública. No solo de datos, sino en general de administración pública. Uno que es un modelo burocrático o de weberiano, de Max Weber, que es un modelo, digamos, altamente como jerarquizado, que es apolítico porque tiene como la aspiración de separar lo político de lo técnico, está como buscando la estandarización de sus procedimientos, busca ser como muy autosuficiente ese Estado, y eso es un modelo, digamos, burocrático digamos, de prácticamente que está ligado al nacimiento del Estado-Nación como lo conocemos, digamos, como le decía, a Max Weber, y es un modelo en donde hay unos actores principales que son unos servidores públicos y unos administrados, en donde el Estado busca, digamos, usar unas herramientas como la regulación o como prestar servicios públicos directamente, no por los privados, sino por nadie, sino directamente para cumplir con sus fines. Y pues ese tipo de, digamos, de tipo ideal de administración jerarquizada, como la que le estaba describiendo, pues necesita usar datos. Necesita usar datos para regular, para grabar, para imponer impuestos, para saber a quién imponer impuestos, y esto estamos hablando desde el inicio del Estado-Nación como lo conocemos, para automatizar sus procedimientos y para estandarizarlos. Ese flujo de datos o ese uso de los datos es totalmente unidireccional, es totalmente lineal, es decir, él es el Estado recogiendo datos para sus propios fines. Si acaso de pronto el Estado como informándole algo a los ciudadanos, pero no es, digamos, de ninguna manera interactivo, sino unidireccional. ¿Por qué les hablo de este modelo que ustedes dirán, uy, eso suena del siglo XIX, del siglo XX? Bueno, porque en Colombia convive ese modelo beberiano, jerarquizado en algunos lugares del gobierno y del Estado mismo, que digamos que se concibe así, muy jerarquizado y muy unidireccional y interesado simplemente en recoger datos y si acaso en informar, pero que hay dentro del mismo Estado colombiano y dentro de la Constitución del 91 otros modelos de administración pública. Entonces hay un modelo que particularmente llegó con la Constitución del 91, que es la de la nueva gestión pública. La nueva gestión pública es un modelo más flexible, orientado al mercado, donde la competencia es muy importante y donde hay una orientación a los resultados. En ese modelo hay unos actores que son diferentes, ya no son simplemente servidores y administrados, sino acá hay unos funcionarios públicos y unos empresarios. Las empresas se vuelven muy importantes porque ya el Estado no hace todo directamente, sino que descentraliza, desregula, privatiza, contractualiza, cumple con muchas de sus funciones a través de contratos con los privados, y donde está, si está muy orientada a los resultados, está muy interesado en la medición de su desempeño. Entonces aquí el flujo de datos funciona diferente. ¿Por qué? Porque en el modelo de nueva gestión pública, que nuevamente, este es un modelo tipo, digamos, no estoy, digamos, describiendo algo que nuevamente es un mapa mental, ¿verdad? Es un estado, es un modelo en donde el Estado está buscando ser más eficiente, donde está interesado en descentralizar los servicios públicos, automatizar muchas de las cosas que hace, tomar decisiones automáticamente, digamos, y evaluar su desempeño. Necesariamente el flujo cambia, el flujo se vuelve bilateral, el flujo de datos de datos públicos, genera etapas de interacción entre ciudadanos. Yo le pregunto al ciudadano, me responde, el ciudadano me pregunta, yo le respondo, pero además genera espacios de transacción. Entonces, por ejemplo, encontramos cosas como el SECOP, como el Sistema Electrónico de Compras Públicas Colombianas, donde hoy en día, particularmente el modelo SECOP 2, es un modelo transaccional, es un modelo en donde las entidades públicas a través de la plataforma hacen, digamos,
la licitación, escogen a la persona y digamos, adjudican la licitación. No es simplemente como como en Secop 1, que simplemente era un lugar para poner información y anunciar. No, este es un lugar transaccional. Y ahí se generan muchos datos. Y si ustedes se bajan de datos abiertos, la base de datos de Secop, eso es pesadísimo. Tiene mucha información de millones de contratos que ha suscrito el Estado colombiano desde que se está implementando el SOCOP. Entonces, el flujo de datos es muy distinto en un estado, en un modelo de gestión de esta naturaleza. Pero nuevamente y finalmente, en quizás años más recientes, ha emergido un modelo de administración pública de gobernanza. Este es un modelo, digamos, en donde el Estado es emprendedor, es facilitador, busca cooperar, está pensando cómo generar valor público y generar confianza. Nuevamente, son algunas entidades del Estado que son así, no todas. Hay unas entidades o unas, incluso dentro de una organización pública, algunas áreas de la administración pública que son así. ¿Por qué es diferente este modelo? En el modelo de gobernanza, por como su nombre le indica, aquí no es simplemente lo público y lo privado, sino que aquí hay unas reglas y unas interacciones entre un gobierno, un sector privado empresarial y también la sociedad civil, donde hay una aspiración de co-construir cosas, de co-diseñar políticas públicas, de co-evaluar políticas públicas, de generar construcción de redes entre lo público y lo privado para generar valor público, de, pues, por supuesto, mayor participación. Y ese modelo de gobernanza, pues, genera aún más complejos, digamos, los flujos de datos, porque ya no es ni unilateral ni bilateral, sino realmente se busca integrar, es generar espacios donde todos están contribuyendo con información. Y es, digamos, una forma en la que se busca aumentar, por supuesto, la participación para la creación de valor pública. ¿Dónde vemos eso? Pues hoy en día, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación tiene un equipo de innovación pública que utiliza muchas de estas, digamos, estrategias de co-creación de políticas públicas, de programas de política pública. Lo vemos también en una entidad como la que tú haces parte, Ginette, es en la Superintendencia de Industria y Comercio, con los sandboxes regulatorios, en donde, digamos, confluye el Estado, lo privado y la sociedad civil para precisamente experimentar en unas arenas regulatorias en donde pues el flujo de la información nuevamente no es unilateral, no es bilateral, es todos en el sandbox aportando la información y mirándose los unos a los otros como en una especie de panóptico. Entonces, en resumen, en Colombia conviven estos tres modelos, digamos, burocrático, weberiano, de nueva gestión pública y de gobernanza, y los tres tienen diferentes flujos de información pública y los tres hacen cosas con los datos muy diferentes, donde por supuesto las herramientas que se requieren para cada tipo de flujo de datos pues son muy diferentes. Todo esto, si les llama la atención, hay una profesora que se llama María Paula Ángel que publicó un libro que se llama La datificación de la administración pública, donde ustedes pueden encontrar una explicación mucho mejor que la mía de estos tres modelos de gestión pública, pero además incluyen una propuesta o algo que ella afirma, y es que está emergiendo un cuarto modelo precisamente de administración pública datificada, donde la administración pública se da cuenta que los datos que produce pueden tener un gran valor y que pueden producir no solo valor social, sino pues valor económico, y donde empieza a adaptar parte de su funcionamiento para aprovechar ese valor público. Esto que parece como algo como, no sé, muy teórico o algo, pues lo vemos, por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá se creó la Agencia Analítica de Datos Ágata, que es un emprendimiento común entre la Alcaldía de Bogotá y las empresas públicas de Bogotá, en donde, como dice su nombre, pues aspiran a usar los grandes datos que genera la ciudad y las empresas públicas para generar valor público. Eso es algo que están dando, que funciona y que creo que entra en esa idea de ese modelo de administración datificada que está imaginando mi colega María Paula Ángel, y le recomiendo, ahí sí es publicidad gratuita. Hay que promover a las colegas que hacen las cosas bien. No, total. No, de hecho aquí literalmente me siento en una clase porque realmente es muy, muy interesante lo que tú estás contando. Y
yo sé que ahorita devolvemos en un ratico justamente esa gran pregunta del sesgo que yo creo que quedó ahí justamente en el tintero, pero sí quería aprovechar lo que tú estás mencionando y es justamente todos estos modelos que tú has abordado de una manera muy interesante sobre administración y todo este tema de administración pública, pues yo hablo también desde mi lógica, desde mi experiencia, pues soy economista y es justamente uno siempre piensa en todos estos criterios de cómo puedo asignar yo eficientemente los recursos. Y siempre le dicen a uno, y aquí yo sé que cuando uno abarca este tipo de temas, por ejemplo, en clases de teoría económica, le menciona a uno de los estudiantes y es, pues, una de las grandes dificultades que tenemos nosotros los economistas siempre es cómo medimos y a través de qué podemos medir si muchos datos de estos no están disponibles o tenemos que llegar a ciertas variables, como tú mencionabas al inicio, proxy, para tener una pequeña aproximación de lo que podría ser esa realidad y a partir de ahí formular ciertas recomendaciones en materia de política pública. Y hoy en día, a la par de lo que tú mencionas, pues esa ratificación, algo que ha cobrado particular relevancia es esto de regulación inteligente. Yo creo que uno de los aspectos más importantes cuando uno está regulando, y no solamente me refiero a la típica regulación de mercados, es justamente tener muy claro quiénes son los agentes que interactúan en él. No solamente identificarlos, porque yo creo que esos agentes económicos de una u otra manera son fáciles de identificar, pero lo que resulta ser particularmente relevante dentro de toda esta regulación inteligente es cómo interactúan estos agentes. Y parte de ese ejercicio de regulación inteligente, pues confluye en espacios como tú bien lo mencionas, en areneras regulatorias, en obviamente lograr sentar estos nuevos emprendimientos que logran sentar lo público, lo privado, y lo privado entendido como la empresa involucrada dentro de todo ese proceso regulatorio sobre quien recae de una u otra manera más fuerte de la regulación. Pero también desde el otro lado, desde el punto de vista, ¿qué está pasando con el consumidor? Es decir, ¿cuáles, digamos, esas motivaciones que llevan a él a consumir ciertos bienes y servicios? Y hoy en día yo creo que uno de los grandes retos que uno tiene para la caracterización de los mercados es que cada vez estamos sobre una personificación de los bienes. Cada vez es más difícil y es justamente estas apuestas que tienen las empresas es justamente a personificar esos bienes. Puede uno tener como una especie de bien modelo, por decirlo de alguna manera, pero estoy segura de que cada vez esa analítica de datos está mirando, esa inteligencia artificial está mirando justamente a pensar, bueno, a Ginette y a Juan David les gusta este bien, pero seguramente Juan David tiene una preferencia más que se ve, sea de un color rojo, Ginette que lo quiera azul, y cada vez esto hace más difícil que uno pueda pensar que unas empresas puedan competir entre sí, por ejemplo, si estamos jugando en un mercado que sea, por ejemplo, de competencia monopolística, ¿no? Donde esa diferenciación del producto cada vez es más frecuente. Y creo que ahí justamente estos datos nos están dando un conocimiento mucho más preciso de aquello que es de la teoría económica. Uno dice, bueno, ¿cuáles son esas preferencias del consumidor? ¿Cuáles son justamente esa manera que nosotros pudiésemos decir que ciertos bienes o servicios pueden ser considerados sustitutos, complementarios, etcétera, etcétera? Y creo que parte de ese ejercicio, de esa revolución digital a la cual estamos enfrentando, pues nos permite cada vez caracterizar esto mucho más fácil y que obviamente la economía ahí pues va a jugar o la va a tener un poco más sencilla, pensémoslo por así decirlo, en términos de eso que es asignar eficientemente esos recursos. Y ahí la tecnología pues nos ha justamente permitido tal vez romper con esa famosa falla de mercado y es la asimetría de la información, que cada vez podemos, digamos, estar en unas brechas un poco más, digamos, reducidas frente a este conjunto de información. Pero dejemos, obviamente, yo sé Pero que... tú dijiste algo que yo quiero meter la cucharada antes de pasar a otro tema, y es que Exacto, justamente tú eso. dijiste algo acerca de qué pasa cuando no hay información, porque a veces no hay información. Entonces, ¿cómo hago? Pues los tomadores de decisiones tienen que seguir tomando las decisiones, no pueden decir como, no, me voy a ir a dormir porque ya que no hay datos, no hay decisiones que tomar, entonces no, toca tomar decisiones. Entonces, por supuesto que cuando quiera que haya información de calidad y demás, los modelos econométricos funcionarán bien, la microeconomía aplicada, la organización industrial nos servirá para iluminar el comportamiento de los consumidores o de las empresas en el ámbito de, por ejemplo, una futura regulación.
pero ¿y qué hago entonces cuando no hay? Entonces, pues primero, por supuesto, el Estado tiene, como decíamos al comienzo, mejorar su capacidad de recolectar datos, pero igual siempre va a haber momentos en que no hay. Entonces, ¿qué hago? Yo a eso le daría dos respuestas. Un primer lugar es que en todo caso, hoy en día cada vez incorporamos, digamos, la posibilidad de experimentar, de hacer prototipos y de pilotear ideas y alternativas. Que por supuesto estén informadas en la teoría, pueden estar informadas, por ejemplo, en las ciencias conductuales. Digamos, no es como, por supuesto que experimentar no es igual a improvisar. Eso por una parte, digamos, creo que esa interacción tan espectacular que ha crecido entre la psicología y la economía a través de las ciencias conductuales, pues están informando muchas decisiones de política pública que pues nos están, digamos, ayudando a mitigar o resolver problemas que antes de pronto no sabíamos cómo hacer. Pero además, digamos, hoy en día en materia de diseño de políticas públicas, hay también muchas otras herramientas que buscan entender mejor a las personas. Entonces, por ejemplo, yo justo esta tarde estoy trabajando en un documento y está usando este libro que se llama Diseño para la Política Pública. Entonces, la idea del diseño para la política pública o el pensamiento de diseño es usar muchas de las herramientas analíticas y metodológicas de investigación que el sector privado ha desarrollado para desarrollar servicios y productos en el área de política pública. Es decir, cuando nosotros vamos a consumir un producto, ese producto ha sido probado 1000 veces, por ahí han pasado encuestas, han pasado de todo, grupos focales, o sea, son muy rara vez sacan algo al mercado que no esté probado, digamos, en términos de saber la experiencia de usuario cómo es o la experiencia del consumidor. Algo muy parecido se está haciendo desde hace 20 años en diferentes gobiernos del mundo y es el de precisamente probar, digamos, pensar en soluciones usando estas metodologías que buscan primero no solo consultar a las personas, sino involucrar a las personas en el diseño mismo de las soluciones. Generar, digamos, lo que se llama en diseño de servicios, los viajes de usuario. Entonces, si yo quiero generar una nueva política que va, por ejemplo, a afectar a los menores de edad, yo necesito saber ese menor de edad cómo va a ser afectado durante toda, digamos, la implementación de la política y qué va a sentir y cómo lo va a pensar y sus papás qué van a pensar, bueno, qué sé yo. Entonces, estas, digamos, estrategias de recoger información de las personas, no ya a partir, digamos, de grandes encuestas y de ejercicios econométricos basados en las encuestas, sino en, digamos, grupos focales, co-creación, codiseño, pues digamos también son alternativas interesantes. No es para todo, no es como para reemplazar métodos más tradicionales y racionalistas de generar y diseñar política pública, pero que pueden ser muy interesantes, particularmente cuando de pronto no tenemos tan buena información, particularmente cuando tenemos mente abierta de, bueno, ¿por qué no tratamos de innovar? ¿Por qué no tratamos de generar algo absolutamente nuevo? Entonces, en Colombia, digamos, precisamente el DNP también es pionero, digamos, en este tipo de instrumentos. En Colombia también en los últimos años han emergido muchos laboratorios de innovación pública que están usando precisamente estas herramientas para pilotear intervenciones del Estado pequeñitas, no son tan grandes, pero que son escalables y que pueden tener efectos muy grandes. Entonces, en resumen, el Estado colombiano tiene que mejorar su capacidad de tener datos para poder tomar decisiones informadas en evidencia, pero también hay alternativas, digamos, razonables para tratar de construir soluciones de otras maneras, a partir de otras metodologías. Y justo como cuando mencionas de otras metodologías, pues de una u otra manera también estaríamos cubriendo ese problema del sesgo, ¿no? Es decir, pues igual ahí quedaría como una tarea muy pendiente y es precisamente, yo creo que hay que reconocer que estos son aproximaciones, seguramente aproximaciones muy cercanas a lo que puede ser la realidad del conjunto de la información que se ve, por ejemplo, en una región apartada de nuestro país. Pero, pues obviamente yo creo que
todos estos ejercicios primero nos permiten a nosotros mirar sobre la validez y pertinencia de aquellas herramientas tradicionales que no podemos de lado dejarlas cuando estamos enfrentados a un nuevo mundo transformado, globalizado, pero que también tenemos que ser conscientes que tenemos que migrar hacia otras tantas, precisamente aprovechando el conjunto de información que tenemos, pero también pues obviamente aprovechando todas estas nuevas innovaciones que se dan desde el punto de vista técnico, capital físico, por decirlo de alguna manera. Y pues otro tema que... Perdón, hago una cuña que en el chat nos están invitando a calificar nuestra experiencia. Fíjense que este es un ejemplo. La Universidad de los Andes podría pagar por una gran encuesta de miles de colombianos respondiendo sobre sus intereses y necesidades para un curso como este, pero aquí hay una solución diferente y es, oiga, ¿por qué no recogemos información sobre la experiencia de usuario con un grupo de usuarios y potenciales usuarios? Bueno, lo mismo pasa en el Estado. Totalmente de acuerdo. Y digamos que algo que mencionabas también y que yo creo que es un punto muy importante a resaltar y es que cada vez justamente esa multidisciplinaridad de la cual mencionabas desde la perspectiva de economía y psicología, todos esos avances que se ha dado desde la economía experimental, pues hacen que digamos, estas nuevas herramientas cobren importancia y que uno u otra manera hagan como un factor diferencial en la vida profesional, en la vida laboral más adelante, porque, digamos, tenemos las bases sentadas, pero sabemos que el mundo está transformado y que tenemos que obviamente también seguir esa misma línea, sin desconocer, pues por supuesto que la tecnología podrá ir 3 pasos agigantados, nosotros iremos siempre detrás y seguramente la regulación y esto implicará nuevos retos, pero esos nuevos retos también nos llevan a pensar algo que nosotros resaltábamos al inicio y es, mire que tenemos que pensar en cada vez más una actualización más, digamos, frecuente, acertada, más precisa, si nosotros queremos avanzar justamente hacia una política pública cercana a las realidades y necesidades, por ejemplo, en el caso pues, típico de lo que vivimos hoy en día, Colombia, ¿no? Y hacia dónde pues obviamente tenemos que migrar. Y yo creo que ahí pues obviamente esa dimensión multidisciplinar obviamente tiene que reconocer que seguramente habrán unos campos más explorados o tal vez que se tocarán, harán más alusión que otros, economía, derecho, psicología, sociología, pero también es hablar un lenguaje común y creo que aquí es importante dejar de lado pues justamente que abogados tengan conversación. Yo creo que tu caso típico es, miren, yo soy abogado y justamente soy curioso de estos temas porque reconoces obviamente la necesidad de tener ese lado técnico para poder soportar cualquier decisión que desde tu campo efectivamente se dé, pero desde el lado de la economía, por ejemplo, cuando uno está abordando estos temas, pues yo no simplemente tengo que remitirme a lo que me estén dando los datos, sino que tengo que reconocer, bueno, cuál es el ambiente en el cual se están dando estos datos. ¿No? ¿Será que existe algún tipo de regulación más fuerte que otras y podrá uno hacer un ejercicio incluso de derecho comparado que diga, mire, tenemos esta misma situación? Si cogemos, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, que seguramente tendrán unos rasgos muy similares, pero que seguramente la Constitución de Colombia contempla algunos puntos que la Constitución de Ecuador no, o que la Constitución de Ecuador sí lo toca y Perú no. Y pues ahí obviamente uno puede pensar una solución común a problemas comunes, tocar un poco como el lado funcionalista del derecho, pero pensemos un poquito también es, mire que hay ciertas particularidades que hacen que cierta política pública puede funcionar mejor en una u otras condiciones, ¿no? Y digamos, desde ese punto de vista, uno podría también pensar es, ¿será que solamente esa evidencia empírica es suficiente para el análisis de política pública para hacer esas recomendaciones? ¿Será que eso solamente digamos, esa dicotomía que hay siempre entre la necesidad y la suficiencia? ¿Será que es lo único? Yo pensaría en un principio que no, porque precisamente hay también un lado teórico que defender y que seguramente siempre hay esa discusión y para mí es una relación de doble vía que lo teórico alimenta lo empírico, pero el empírico también alimenta lo teórico y que no puedo dejar de lado esos dos puntos de vista. ¿Tú qué opinas al respecto, Juan David? Bueno, ahí entramos precisamente al tema de los sesgos. Digamos, yo creo que debería haber mucha humildad de parte de quien está usando los datos para tomar decisiones y también de quien ofrece recomendaciones a partir de los datos, porque digamos, hay muchas
riesgos de sesgos con el uso de los datos. Hay un libro que se llama The Politics of Evidence in Policymaking, de Justin Parkhurst. Es un libro que se consigue más open access, por si quieren buscar, The Politics of Evidence in Policymaking. Y él, una de las reflexiones que hace es, en el uso de evidencia para las políticas públicas puede haber dos riesgos de sesgo muy grande. Entonces él dice, hay un sesgo técnico y es de usar de manera no rigurosa un método para justificar una decisión. Entonces, como para usar una expresión coloquial, es torturar a los números hasta que hablen, ¿verdad? Y ustedes, los economistas, saben que, digamos, es viable realmente a partir del modelo o a partir de la escogencia de los datos que se pasan por el modelo, obtener un resultado sesgado a sabiendas, pero que sirva para justificar una decisión. Entonces, desafortunadamente, hay tomadores de decisión que quieren que sus analistas no les entreguen razones para escoger, sino que quieren razones para justificar una decisión previamente tomada. Entonces, pues ese es por supuesto, muy mal uso de la ciencia. Eso es violar, digamos, la ética en el uso de los datos y de la ciencia, por supuesto, pero es un sesgo técnico. Y en segundo lugar, hay algo que se llama, o que este autor Parkhurst le llama sesgo de asunto. Y el sesgo de asunto es cuando yo pretendo que una decisión se tome exclusivamente a partir de la evidencia sin tener consideración de algún choque de intereses, valores sociales que pueda ser pertinente para tomar la decisión. ¿Y qué es lo que pasa? Que en una democracia pluralista e incluyente como la nuestra, por naturaleza, hay grupos que tienen diferentes visiones sobre la vida, sobre sus proyectos de vida, y donde necesariamente el tomador de decisiones va a tener que hacer una ponderación, una valoración de esos intereses. Cuando a usted, esto se lo digo yo a mis estudiantes, cuando alguien les diga que solo hay una solución correcta para un problema, lo más probable es que esa persona está viendo los lentes, está viendo ese asunto con el lente de algún criterio, que puede ser, no sé, el de eficiencia o el de efectividad, uno, pero solo uno, y pero es que le da como respuesta solo una cosa. Pero cuando uno amplía sus lentes y dice, no, a mí me interesa la eficiencia, pero también me interesa la libertad, pero también me interesa la equidad, pero también me interesa la viabilidad política y la viabilidad jurídica de la alternativa, es muy difícil salir y decir, no, solo hay una alternativa correcta. No, hay diferentes alternativas con diferentes ventajas y trade-offs, y en ese sentido, digamos, cerrar discusiones democráticas con evidencia, decir, no, es que tengo un estudio, análisis de costo-beneficio que indicó que el beneficio neto de tal intervención es de tantos millones. Entonces, por dar un ejemplo, entonces hay que hacer ese puerto en el Pacífico porque es que el beneficio neto es de tantos millones de dólares. Oiga, sí, pero es que resulta que en el Pacífico viven unas comunidades afrocolombianas que tienen un proyecto de vida que no es compatible con ese proyecto portuario, y cómo vamos a hacer ahí, porque ellos también tienen unos derechos fundamentales puntuales que hay que proteger. Entonces, ese sesgo de asunto, es decir, de usar la evidencia como única manera de decidir una política pública, habiendo la necesidad también de tener un debate y unas consideraciones sobre valores sociales y derechos fundamentales en algunas ocasiones, pues puede ser un sesgo que en una democracia no debería ser admisible, no debería ser. No, de Entonces, la acuerdo. respuesta es sí, ojalá podamos tomar todas las decisiones informadas en evidencia, pero la evidencia no siempre es suficiente para tomar decisiones. Sí, y digamos que sumado a lo que tú mencionas de que no todo es evidencia, pues justamente también está el debate y es a qué tipo, por ejemplo, cuando uno se está enfrentando en, por ejemplo, en análisis costo-beneficio, pues muchas veces esos costos o esos beneficios no necesariamente son cuantificables dada la naturaleza que tienen esos bienes. Y se habla, por ejemplo, de nuevas metodologías sobre la valoración de bienes no mercadeables, es decir, bienes que per se no tienen un mercado, pero que tienen un valor social muy importante. Y pues justamente ahí, como yo logro desde lo empírico, pues es muy complicado.
No, en todo análisis costo-beneficio hay unos juicios de valor muy bravos y unos supuestos muy bravos como para que alguien diga, no, esto es objetivo y esto es perfecto, inmaculado. No, no, no. Ahí hay juicios de valor, ahí hay supuestos, pongámoslos sobre la mesa y los discutimos. Exacto, ya obviamente qué tan realista puedan llegar a ser esos supuestos es una discusión totalmente aparte, pero lo que tú dices, si ahí, primero, digamos, uno de los grandes retos que uno tiene es identifiquemos cuál es el problema. De ahí parte la base absolutamente todo, porque si yo no tengo claro cuál es el problema, cuáles son las sinergias que están causando esos problemas y cómo ese problema efectivamente genera ciertas consecuencias, pues no voy a tener claro justamente cuáles son las soluciones, que seguramente no será una, sino es cuál es la capacidad que yo tengo a partir del conjunto de información de dar, obviamente, viabilidad a esas soluciones. Entonces, pues ahí esa discusión, obviamente, y yo creo que lo sumamos con algo que discutíamos previamente, y es, ¿será que las decisiones cuando son 100% técnicas realmente son las mejores? Seguramente no, porque lo técnico no me va a dar la respuesta específica ligado a lo que mencionamos hace un momento desde lo empírico, porque tengo que hacer alusión también a algo desde el punto de vista no mercadeable, imaginarios, supuestos, etcétera, etcétera. Bueno, creo que nos queda como muy, se pasó el tiempo literalmente volando. Yo creo que si quieres un par de comentarios como manera de conclusión entre tú y yo, y creo que aquí hay una pregunta justamente en el Sí. chat. Pues si quieres un mensaje súper corto, concluimos y le damos la respuesta justamente a lo que nos pregunta Juan Guillermo, si no estoy mal, sí, Juan Guillermo. Sí. Bueno, no, a manera de conclusión es que, por supuesto, desde la economía, pero también desde la ciencia política, desde la sociología y, digamos, tantas ciencias sociales que utilizan métodos cuantitativos y cualitativos, necesitamos mejores datos para tomar decisiones. No solo es mejores datos, mejores capacidades en diferentes lugares del país, digamos, no solo desde lo público, sino también desde lo privado, porque pues, el control social, por ejemplo, también es muy importante. Y finalmente, y respecto al último que hablamos, pues no es suficiente tener acceso a buenos datos, buen procesamiento de datos, sino que también tener en cuenta que en política pública la mayoría de las decisiones no solo deben tener un juicio y un balance técnico, sino que seguramente también tendrá que ser complementado con un balance de valores sociales cuando quiera que haya un choque entre diferentes valores o que valga la pena hacer, digamos, ese balance. No, coincido plenamente contigo y es, yo creo que una de las grandes conclusiones que nos lleva, por supuesto, son muchos más los retos. Cada vez serán más las preguntas a las cuales nos enfrentamos y es, bueno, ¿cómo nosotros logramos ir o estar como al pie justamente estas transformaciones digitales? ¿Cómo podemos aprovechar, por ejemplo, los avances de la inteligencia artificial, la analítica de datos? De hecho, ya se habla que es casi que necesario contar dentro de cualquier equipo, lo que tú dices desde lo público y desde lo privado, con un analista de datos. Y pues creo que ahí la academia tiene mucho que aportar a través de diferentes cursos, herramientas como efectivamente el que hoy aquí nos convoca. Y que justamente entendamos que todos esos datos, más allá de ser un cúmulo de información, un gran volumen de datos, pues es ante todo un valor, un activo, por así decirlo, de generación de valor social y económico que nos ayude pues justamente a romper con ese mito que es la asimetría de la información, pero también para saber lograr formular, evaluar de una manera mucho más crítica, más objetiva, sobre todo que no responda con unos intereses particulares, sino más bien haciendo un llamado justamente a lo que tanto se defiende, el interés general por encima del particular, donde pues obviamente aquí eso es una tarea que tenemos pendiente, no solamente en Colombia, sino que creo que son muchos más los países que se suman también a todo este proceso. Entonces, pues digamos un poco, aquí leo muy rápidamente la pregunta de Juan Guillermo y es, ¿sería posible aplicar la tecnología cloud, la cual ofrece procesamiento de datos bajo demanda para ofrecer la solución para las regiones apartadas de Colombia, teniendo en cuenta que para este procesamiento, el cual se paga a demanda, solo requiere simplificando puntos de acceso a la red? La respuesta está muy fácil. La respuesta es que sí, pero además Juan Guillermo no solo es algo que podría hacerse, sino que ya está, digamos, digamos,
flujo del Estado. En el año 2019 en Colombia Compra Eficiente se adjudicó el acuerdo marco de precios para precisamente la compra, digamos, en la nube, digamos, digamos, el acceso a través de la nube de Cloud Computing Services. Pues precisamente pues es un avance realmente del Estado colombiano en materia de transformación digital. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de hablar con colegas chilenos que trabajan en temas de transformación digital y gobierno digital, y realmente tenían literalmente envidia pues, del avance que ha hecho Colombia para facilitar opciones a las entidades del Estado para que se suban a la nube, para que entren, digamos, a usar servicios como describía Juan Guillermo, se pueden acceder a través de cloud computing. Sí, 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 y yo creo que entre más iniciativas como estas se sumen, obviamente esto también supone, como lo que decíamos, una actualización constante de este tipo, pero sin lugar a dudas es una de las tantas maneras, por supuesto no la única, de sumar a estos esfuerzos, y es cada vez que tengamos unos datos que ojalá sean, nuevamente reitero, lo más cercanos a la realidad, pero que nos permita obviamente acceder a otros lugares en los cuales antes era pues casi que imposible pensarlo, y que obviamente una correcta formulación de política pública pues parte de reconocer y analizar muy bien quiénes son los agentes a los cuales yo estoy involucrando dentro de ello, ¿no? Porque si yo formulo una política pública que va totalmente contraria a la realidad, pues seguramente la solución primero no será acorde con ella y podrá generar incluso más distorsiones de las que uno podría pensar en otros escenarios. Tenemos otra pregunta de Erika que dice, ¿cómo puede afectar las decisiones de política pública la vulneración de los datos que tiene, por ejemplo, el DANE? No, pues Pienso. eso en vez de un bien público fue un mal público. No solo afectó las decisiones la posibilidad de tomar decisiones por parte del Estado, sino hasta a los privados. O sea, por ejemplo, o sea, para decir algo pedestre, mis estudiantes de política pública en sus proyectos tienen que acceder a los datos del DANE, porque yo les pido que sus memorandos de política pública incluyan el acceso a las bases de datos del DANE y procesen algo para complementar con la evidencia, y no podían entrar por cuenta de eso. Entonces, pues realmente que el tema de la ciberseguridad, pues cada vez es más importante en lo público, en lo privado, para uno mismo, mejor dicho, no me alcanzan las palabras para decir lo importante que es la ciberseguridad en el mundo que vivimos. No, y además yo creo que también un reto que a propósito de la pregunta de Erika, que seguramente esbozamos muy rápidamente, y es que también esta nueva oportunidad que nos ofrece esta transformación, digamos, estos grandes volúmenes de datos, es cómo yo concilio también otras dinámicas como lo es el habeas data, los datos personales. Obviamente yo no esté vulnerando esto, y eso hay que también tenerlo muy presente en el momento de justamente de la colección de estos datos, pero también desde el punto de vista penal lo que tú mencionas es la ciberseguridad, ¿no? Obviamente cada vez estos datos pueden ser o bien utilizados o lastimosamente mal utilizados, y eso implica unos retos también de formulación de cómo podemos obviamente anticiparnos a estas nuevas lógicas, por ejemplo desde el derecho penal, que esto traiga consigo. ¿Será que, y creo que aquí nos ponemos más filosóficos de lo que quisiéramos, pero yo creo que sí, uno de los temas es, ¿será que nuestro código penal realmente está, digamos, abarcando estas nuevas lógicas que se dan desde el punto de vista de ciberseguridad? Creo que es una de las discusiones que tienen nuestros colegas penalistas, y es pensar, bueno, ya ahorita el delito no es robar la cartera, el bolso, sino robar un conjunto de información, y que obviamente pues esto tiene unas implicaciones absolutamente gigantes desde el punto de vista de derecho penal y pues por supuesto desde datos personales, ¿no? No, pero y es que además del tema penal, pues también es en la capacidad de impedir que ocurra, ¿no? Técnicamente. Y que no solo es un tema es decir, que está en las manos del celular de un ministro o una ministra. Para darles un ejemplo muy reciente, hace poco se reveló que el primer ministro de España y su ministra de Defensa fueron infectados por un software de espionaje muy famoso en el mundo, y pues, se sabe que accedieron a sus teléfonos celulares. Entonces, pues, si acceden
al de estas personas, imagínense al de uno. Total, total. Bueno, ahí encontrarán cosas menos interesantes, yo creo, De pronto, pero no sé. sí. No, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y es, también uno piensa, y me hiciste ya ahorita, cuando uno piensa en el escándalo, en su momento cuando decíamos el escándalo de Watergate, hoy es el Telegram Gate, el WhatsApp Gate, que de hecho hace también, pues no tan reciente, pero en Puerto Rico el escándalo del Telegram Gate con Rosselló, que hizo que pues obviamente saliera del poder, pues justamente aquí ya las dinámicas son muy diferentes y cómo uno puede poner un stop a esto, pues yo creo que la tarea es bastante, bastante grande. No, pues Juan David, de verdad, muchas, muchas gracias. Siempre, nuevamente reitero, es un honor y un placer poder compartir estos espacios contigo. Ojalá pues pronto nos podamos ver, ya no virtualmente, sino presencialmente, de verdad. Muchísimas gracias y pues por supuesto a la Universidad de los Andes por otorgarnos estos espacios que seguramente serán unos temas que más adelante podemos abarcar con mayor profundización en este curso para la evaluación de políticas públicas en Colombia. Mil y mil gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, a los asistentes también por estar pendientes y por aceptar esta invitación y a la Facultad de Economía por el espacio. Les recordamos que a propósito de este webinar tan interesante, también tenemos un curso sobre esta temática en el que podrán conocer herramientas para la evaluación de políticas públicas en Colombia. En este momento, algunos de nuestros asesores estarán disponibles por si quieren conocer más sobre el curso. En el chat les enviaremos tanto el form para que completen sus datos y también les vamos a compartir la página del curso para que estén enterados de todo el contenido que se va a ver en este curso. Además, vamos a compartirles por el chat un enlace que les pedimos por favor abran antes de irse, que es una breve encuesta sobre cómo les fue en esta actividad. Les compartimos el enlace de nuestra página web en el que podrán volver a vivir este momento o compartirlo con alguien que les interese. En esta página de contenidos digitales podrán conocer las temáticas que la Universidad de los Andes está liderando y en este momento. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa. Los invitamos también a participar de los próximos webinars que tenemos programados para el mes de mayo. Dentro de ellos, responsabilidades de IPS y EPS cuando hablamos de muerte digna, el próximo jueves 12 de mayo a las 6 de la tarde. Innovación química en Colombia, oportunidades y desafíos, el próximo martes 17 de mayo. Ayurveda, la ciencia de la longevidad, el 24 de mayo. Ahí pueden encontrar la programación de estas actividades. Muchas gracias a nuestros panelistas por su tiempo, por toda su expertise en el tema y a quienes nos acompañaron en Facebook Live. Muchas gracias por su participación. Que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima. Gracias, hasta luego, que estén bien. Chao, gracias.